Bueno, pues usted ha seguramente visto que el presidente Andrés Manuel López Obrador trae muy claro la intención o su intención de desaparecer los organismos reguladores autónomos. Hoy se volvió a referir al tema, hablaba en la mañana de pues crear una especie de ente que absorbiera pues sus facultades en una sola instancia. Es algo que en su momento presentó como una iniciativa, no sé si se acuerde, el coordinador de los senadores por Morena, Ricardo Monreal. Bueno, pues el presidente lleva días hablando de desaparecer el Instituto Nacional de Acceso a la Información y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Sobre este último vamos a platicar precisamente con Jorge Fernando Negrete, él es presidente de Digital Policy and Law. ¿Cómo estás, Fernando? Jorge Fernando, muy buenas tardes. Darío, querido, feliz año. Un abrazo a ti y a toda tu audiencia. Aprecio la invitación que me haces el día de hoy. No, igualmente para ti, mucho gusto que nos abras, como siempre, pues tu espacio para poder platicar contigo y también te deseamos un 2021, pues yo no sé si feliz, así digo, con a muchos amigos, pero por lo pronto lleno de felicidad, eso, digo, lleno de salud, eso sí, ¿no? No sé si las circunstancias nos permitan ser muy felices, pero bueno. Adelante, te queríamos preguntarte, queremos consultar sobre esta intención de desaparecer el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Parece que el presidente va muy en serio al respecto. Sí, mira, la realidad es que, a ver, nunca nos debe de asustar que desde el Estado mexicano un gobernante quiera realizar reformas. Lo que nos debe de asustar es que sepamos qué es lo que quiere hacer y las razones. Y en el caso del Estado mexicano, del gobierno mexicano, lo único que sabemos desde hace algunos meses es que el presidente eliminó la subsecretaría de Telecomunicaciones. No tenemos estrategia digital nacional. Somos el único país en América Latina que carece de agenda digital, Darío. Prácticamente de Guatemala a Chile y de Chile a Brasil, todos los países tienen agenda digital. Esto quiere decir para el público explicarles que saben a dónde van con el mundo digital, qué es lo que quieren hacer. Y este gobierno lo que ha hecho es desaparecer, la política pública es desaparecer instituciones. Entonces, bueno, incluso corrijo, no es que no exista política pública, la política pública es no desaparecer las instituciones digitales. Y ahora, al proponer la desaparición del IFT y subsumirla en la Subsecretaría de Telecomunicaciones, me preocupa mucho, Darío, porque acabamos de suscribir el TEMEC y el TEMEC tiene un capítulo que es el capítulo de telecomunicaciones que Ajá. claramente establece que el órgano, cada país, Canadá, Estados Unidos, denuncian y presentan a las contrapartes un órgano regulador, en el caso de Canadá el suyo, en el caso de Estados Unidos la Federal Communication Commission y en el caso de México el IFT. Entonces la desaparición del IFT por lo pronto sería una traición a los capítulos más novedosos, a los capítulos por los cuales se renegoció el TEMEC, que son los capítulos de comercio digital, telecomunicaciones y propiedad intelectual. Por otra parte, vamos a generar un estado de incertidumbre en las inversiones cuando el mundo está naciendo a la tecnología más disruptiva en la historia de la civilización, que es la tecnología 5G. ¿Tú has visto qué problemas se metió Trump, Estados Unidos con China, por el liderazgo en el mundo 5G? Prácticamente han arrastrado a todo el planeta a esta guerra por ver quién lidera la tecnología que transformará las cadenas de negocio, las cadenas de valor en el mundo económico. Y nosotros, junto a Estados Unidos, no tenemos una estrategia. La única estrategia es desaparecer las instituciones. Claramente es un tema que nos preocupa, Darío. Eh, de acuerdo con el planteamiento, es, digamos que colgarla, si me permite la expresión, a lo que es la subsecretaría. ¿Ese es el proyecto? Sí, 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 claro. Esto nos llevaría a la época de las cavernas en el mundo digital, Darío. Claramente hoy en día existe algo que se llama política pública, lo que yo le denomino política digital, y lo que es la regulación. Son cosas totalmente distintas. La regulación tiene que ver con el acceso a los insumos, a la competencia,
tiene que ver con la revisión de las cadenas de valor, y ahora además el IFT es el órgano más robusto de América Latina en materia de facultades en el mundo de telecomunicaciones. Es un órgano, Darío, que planea el espectro, que regula competencia económica, que ve derecho de las audiencias, medios públicos, y aparte habilita derechos fundamentales, en este caso habilita el derecho de acceso al Internet. No solamente es un órgano regulador del Estado, sino es un órgano garante de derechos constitucionales. Eso es la riqueza que tiene el IFT. Pero además el IFT tiene, digamos, es la plataforma, es la base de una economía que es la economía digital, Darío, que es una economía superior al PIB de la industria petrolera. Hoy en día el PIB, que incluye la economía digital y la economía de las telecomunicaciones, es casi un 30% superior al PIB del sector del petróleo y sigue incrementándose. El presidente quiere ahorrarse alrededor de 25 millones de dólares al eliminar al IFT, cuando tú tienes digamos, la capacidad de generar inversiones y bienestar digital y competencia económica en muchas verticales de negocios en el mundo digital. Entonces, vincularlo a la ¿Por Secretaría de cuánto? Comunicaciones. ¿Por cuánto sería esa creación de riqueza en el segmento de telecomunicaciones? Ya nos dijiste, el presidente quiere ahorrarse 25 millones de dólares por el IFETEL, Así pero es. el IFETEL crea un ecosistema de cuánto. Mira, el valor de las inversiones anuales del sector de las telecomunicaciones en promedio los últimos 5 años es sobre 6,000 millones de dólares. Ese es el tipo de inversión permanente que tiene que mantener el sector de telecomunicaciones. Es un mercado de alta inversión, Intensivo. de mucho capital de inversión. Es una barbaridad, así es. Y además es de los capitales que menos se visibilizan, Darío. Tenemos una enorme preocupación por visibilizar otras áreas, digamos, de inversión que son muy importantes, pero esta no puede bajar. Pero además tenemos contenida la inversión, Darío. Podríamos estar invirtiendo cantidades muy superiores a estas. El problema es que no tenemos en este momento una visión clara que nos permita incrementar en un 30-40% esta inversión, como sí lo han realizado otros países. Hablabas hace un momento de la importancia de este sector y sobre todo que hablábamos de que quedaría dependiendo de una subsecretaría, pero ¿de cuál subsecretaría? Claro, claro, Ya no hay la subsecretaría de subsecretaría. Telecomunicaciones. Sí, ¿Existe no todavía? existe. Mira, Entonces, se creó una subsecretaría de comunicaciones, así, en género, que es donde quedaría subsumida de hacerse esto. Pero además, mira, hay un tema que ya no, desde mi punto de vista, va a ser muy difícil que el presidente pueda enfrentar. Esto va a ir a la Cámara de Senadores, va a ir al Congreso. Yo tuve la oportunidad de organizar un foro que se llamó México 5G el año pasado, a finales del año pasado, y el senador Monreal muy claramente dijo en este foro que el Senado iba a abrir un panel muy amplio, unas mesas de discusión muy robustas para hablar del mundo, del futuro digital de México, porque él comprendía la relevancia del mundo digital, la importancia del 5G. Esto es la primero. En segundo lugar, si le llega como instrucción al Congreso, vamos a tener que debatir y debatir fuerte. Pero si aún se pudiera pasar esta iniciativa, yo estoy convencido que la Suprema Corte de Justicia en una controversia constitucional nos daría la razón, porque ya tenemos muchas resoluciones en la Suprema Corte, Darío, que hablan del Estado regulador, pero adicional al Estado regulador, que es una función institucional mucho más grande, tenemos a un IFT que garantiza el derecho de acceso al Internet, Darío. Esto no es menor cosa. Y además, cuando tú garantizas el derecho de acceso al Internet, garantizas el derecho de acceso a la salud, a la educación, a la economía digital, a la cultura. Ve esta pandemia, lo que nos dejó de experiencia. Los países que se mantuvieron conectados fueron más competitivos. Los negocios que se mantuvieron conectados, las pymes que estuvieron conectadas, mantuvieron los indicadores económicos, y los ciudadanos conectados mantuvimos el ejercicio de nuestros derechos fundamentales como libertad de expresión, libertad de prensa, derecho a la información, derecho a la educación y acceso a la cultura. Es decir, esto no es un tema
con el que el presidente puede estar jugando. Creo que tenemos ya en la Corte muchas resoluciones que nos podrían dar, digamos, la razón en caso de que procediera esta iniciativa. Y segundo, en el Congreso tendríamos que dar el gran debate por los derechos digitales y la economía digital de este país. Sin duda, una discusión que va en dos vertientes. Jorge Fernando Negrete, presidente de Digital Policy and Law, muchísimas gracias, como siempre, por tu disposición para platicar con nuestros amigos del auditorio. Darío, querido, a tus órdenes, gran año para ti y a tu audiencia. Hasta luego. Igualmente para ti, muchísimas gracias.